Y no golpeemos mucho la mesa por si acaso. Y el señor Ramoncito es su nombre. Luis Ojeda. Bueno, amigas y amigos, continuamos nuestro programa. En esta ocasión tenemos aquí presente a la señora Lidia Rojas y al señor Luis Ojeda, que justamente Celeste Acosta, que también está acá, como siempre en el programa, ha estado contándome algo de los intereses, de la fascinación que les da el trabajo que vienen realizando hace más de 10 años, 19 años más o menos, ¿no? Justamente para, digamos, poner en valor todas las cosas relacionadas con el balneario de Chorrillos, que yo incluso recuerdo cuando yo era chico, lo llamaban no Chorrillos, sino decían Los Chorrillos. Y bueno, así que les damos pues la bienvenida a ustedes dos. Y es por eso que nos han traído este pescado a la chorrillana tan rico que ya saliendo nos vamos a comer. Claro, por supuesto. Así que les damos la bienvenida a la señora Lidia Rojas y a don Luis Ojeda. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Bueno. Buenas noches, Celeste, buenas noches, maestro Gasol, qué gusto realmente tenerlo, estar frente a usted. Nosotros estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos dan ustedes de poder expresar en este espacio cultural, dar a conocer brevemente qué cosa es ISMA. Para nosotros, ISMA son las siglas del Instituto Chorrillano de Medios de Comunicación y Archivos que representamos, que es una asociación sin fines de lucro que la impulsamos nosotros con nuestro peculio. No tenemos por ahora ningún financiamiento ni auspiciador, y venimos trabajando lo que es, las intenciones es revalorar la identidad, la cultura e historia de Chorrillos. En esta labor nosotros queremos sobre todo revalorar que los jóvenes hoy en día conozcan la historia. Nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces estamos poniendo nuestro grano de arena para trabajar la identidad del pueblo de chorrillanos. Nosotros impulsamos ISMA hace 19 años y mediante el cual, entre otras tareas, hemos recopilado libros, hemos recopilado diversos documentos, por ejemplo, libros, digamos, más de 15, 20 títulos, casi lo que llega hasta mitad del siglo XX, hasta 1950 y tantos. Libros perdidos, libros que tienen muy valiosa información, porque me imagino, hacer un libro para una persona es empeñarse en mucha investigación, mucha dedicación, para que los olvidemos luego. Me parece una injusticia total. Entonces, a raíz de ello, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, documentos inéditos, como el que dio origen al pueblo de Chorrillos, que todavía no lo hemos sacado a luz, lo vamos a sacar posteriormente en un libro. Es un documento de 1688, que ha sido transcrito por paleógrafos, en el cual se dice que Chorrillos prácticamente se forma como San Pedro de los Chorrillos, gracias a la donación de un alférez, que al morir su tía, él decide a las personas que habían estado realmente deambulando después de un gran terremoto de 8 grados que hubo 5 meses antes, en 1687, octubre, hubo un gran terremoto de 8 grados, entonces la gente que estaba en caletas se fueron, digamos, se habían ido de esos lugares. Entonces esta persona, a raíz de que muere su tía, y como la gente era extremadamente religiosa en aquella época, decide donar unos terrenos para que toda esa gente vuelva a sus caletas, haga ya un pueblo con iglesia, con todo, y decide para que hagan unas misas cantadas por el alma de la tía. Entonces así se crea en 1688 San Pedro de los Chorrillos, un documento que años lo hemos buscado, todavía no lo hemos visto en ningún libro, siempre citan la historia de esto y lo hemos encontrado. Hemos ido por varias universidades y hasta, digamos, parte yo lo hemos encontrado en una universidad, otra parte en el Archivo General de la Nación, pero esto era nos fuimos hasta una carta al Vaticano. Mandamos, pero nunca encontramos. Logramos encontrar, pero fue algo maravilloso para nosotros. Y eso cambiaría un poco la fecha de que se celebra en Chorrillos, porque Chorrillos tiene de celebración el 29 de junio, que es el día de San Pedro y San Pablo, el día del pescador, y el martirologio de Olaya, y fue el 29 de junio. Todos los chorrillanos y todos los limeños acuden a Lima y es conocida esa fiesta. ¿Ya? Oficialmente se creó Chorrillos el 2 de enero de 1857 por un decreto de Castilla,
pero esa es su creación oficial, ¿no? Su fundación no se conocía. O sea, hasta ahorita no sabe, Chorrillos no sabe qué día fue fundado. Sin embargo, este documento da una fecha. Este documento fue escrito en una escribanía de esa época, de 1688, una escribanía española, y da la fecha del 5 de febrero de 1688. Inclusive ya aportaríamos una fecha más a la fundación del distrito de Chorrillos, ¿no? Conversábamos hace un instante con Lucho Ojeda y con Lidia Rojas, que son las cabezas del Instituto Chorrillano de Medios de Comunicación y Archivo, que está situado en Chorrillos, obviamente. Y el maestro Carlos decía algo muy interesante, que era justamente que antes, Carlitos, nos contabas de que tenías que llevar como a la municipalidad un ejemplar de toda la obra escrita que se iba a representar en algún teatro, que obviamente que perteneciera a la municipalidad del lugar, ya fuera pues Lima Distrito o fuera pues Lima ahora, tendría que ser de repente Lurigancho, en cada estas reparticiones tenían que hacer eso, y tenían más, que tenían que presentar un programa. Tenían que hacer un programa que es donde se anuncia el reparto de los actores, quienes intervienen, qué rol están representando, etcétera, etcétera, y que se va a presentar de tal fecha o en adelante, en fin, todos los pormenores del espectáculo que se va a hacer, y luego se ponía la fecha que se va a representar el día 12 de septiembre de 1900 tanto, ¿no? Entonces, como había la posibilidad en momentos que ha habido, que siempre los hay, de alza y de baja de espectadores en los espectáculos, llegaban, el problema de economía siempre está presente. Entonces cuando se hacían los programas, dijeron, mejor vamos a quitar eso de la fecha, porque de repente tenemos éxito, supongamos una obra que se presenta en noviembre, y podemos seguir hasta el próximo año, entonces mejor no hay que poner fecha para utilizar los mismos programas, no, sin hacer una reimpresión solamente por una cuestión de fecha, y se prescindió de eso, sin que nadie objetara eso. Nadie, por supuesto, yo me he enterado después haciendo un análisis de las cosas, pero nadie objetaba eso, y la municipalidad lo dejó pasar, y no debió dejarlo pasar. Tendría que haber exigido, en el caso que ustedes vayan a continuar, tienen que sacar otro programa, o de alguna manera ver cómo modifican, ¿no? Solo la fecha, eso, ¿no? Solo la fecha. Claro, porque no se pensaba que ese documento en algún momento de la historia se iba a convertir pues en un archivo histórico para nosotros, ¿no? Para las nuevas generaciones. Claro. Por eso digo que nunca se piensa en el futuro, ¿no? Sí. No tenemos memoria. Eso es cierto. Por eso, ¿no? Pero yo quiero comentar a la gente que nos escucha a través de Nacional y del invitado del aire que lo dirige el maestro Carlos, o como él quiere que le digan Carlos Gasol, nada más, suficiente. ¿Cómo es que llegamos a este Instituto Chorrillano y por qué hoy día ellos están con nosotros? Conversando con Lidia me dice, mira, yo tengo... A ver, cuéntanos, Lidia, ¿cómo fue? Sí, bueno, mira, precisamente más allá de trabajar la reedición de libros, que estamos organizando la tercera biografía de Olaya, después que se hizo en 1899 la primera, en 1945 la segunda, estamos trabajando ahorita con datos inéditos, tenemos la fecha exacta en que nació Olaya, que hasta ahora no se conocía, que Olaya nació en 1791 y murió 3 semanas antes de cumplir 32 años. Hemos encontrado también datos de la señora Juana de Dios Manrique de Luna, con quien carteaba Olaya para sostener a los patriotas, y esta señora, por ejemplo, asistió a la revelación del busto, que tú has visto en la página web, ese busto que prácticamente hoy en día no se reconoce. Pues nosotros estamos pensando como institución presentar una carta al Ministerio de Cultura o hacer el registro de ese busto que se puede perder. Es el busto, el primer monumento que se hizo Olaya en 1867, que asistió la señora Juana de Dios Manrique de Luna ya bastante mayor, años antes de morir, y se emocionó al ver, porque ella era muy jovencita cuando se carteaba con Olaya. Es un montón de documentos que nos apasiona a nosotros. Pero precisamente, así como hoy día vemos Club Olaya, una combi, empresa de transporte Olaya, vemos que antes siempre se ha recordado Olaya.
Sí. Pero antes era un gran símbolo de patriotismo, ¿no? Y en eso tanto, en 1849 se iba a estrenar una obra que se llamaba Olaya, el barquero y el virrey, que lo escribió Nicolás Corpancho. Sí. Se iba a estrenar la misma obra el mismo día que Palma iba a estrenar una obra, El Hijo del Sol, si no me equivoco. Los dos no estrenaron, porque el maestro Gasol, espero que me ilustre, tengo entendido que esa época habían unas comisiones que censuraban sí o no, salían las obras, pero eran muy exquisitos. No sé por qué, no se estrenó la obra, y casi después de 100 años, en 1946, se estrena la obra por la Compañía Nacional de Comedia. ¿Cómo se llamaba la obra, perdón? Olaya, el barquero y el virrey. Esa obra se estrena por la Compañía Nacional de Comedia, donde participó, tengo entendido, el recordado actor Luis Álvarez. Hizo de Olaya el actor Aquiles Guerrero, y la escenografía estuvo a cargo de Santiago Montañón. Ya, yo tengo entendido que años después, o no sé, por la época sería pues casi un niño, el maestro Gasol creo que integró la Compañía Nacional de Comedias, por eso nos gustaría que nos ilustre sobre aquello. Y lo otro, que estamos por acá persiguiendo al maestro, por eso que hemos invadido acá el set de ustedes, es porque también hubo en Chorrillos, en 1870, se inauguró el Teatro Marchetti, en honor a una gran cantante, Luisa Marchetti, que consignó un espectáculo en aquella época. ¿En qué año me dice? 1870, se inauguró, pero fatalmente, dice que era un escenario, un teatro como para 800 butacas, 800 personas, y fue pues descomunal, bello, hermoso, para la época era muy bonito, pero duró 10 años porque dio la guerra con Chile, lo destruyó, lo quemó, y no encuentro vestigios hasta la fecha. Estamos a la casa de ello, hemos encontrado por un periódico, seguimos buscando también estas informaciones, y por eso invocamos, maestro, algo que nos pueda dar luz, dónde encontrar esta obra Olaya, el barquero y virrey, que no lo encontraba en la Escuela de Arte Dramático, no lo encontraba. Bueno, si no lo encontró en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, que yo me imaginé que ahí desgraciadamente ocurrió, que ese organismo se creó después que un malhadado funcionario engañó prácticamente nada menos que al ministro Basadre, que era ministro de Educación, porque creó muchos celos la Escuela Nacional de Arte Escénico a nivel general entre la intelectualidad. No podían soportar, como ocurre muchas veces, el éxito de un peruano. Y había un peruano arequipeño, Guillermo Ugarte Chamorro, que cuando fue director de la Escuela Nacional de Arte Escénico, que así se llamaba, de donde fueron alumnos Luis Álvarez, el que habla, muchos más, él puso en el primer lugar de escuelas de teatro de América del Sur a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, con su magnífica biblioteca que él organizó, con sus servicios que hacía a la comunidad en papel periódico, a mimeógrafo, enviando todo esto a todos los lugares en donde se consideraba que había interés por la cultura y por el teatro. Se enviaba, y todo esto era gratuito, eran entregas gratuitas, que se hizo con un magro presupuesto. Se logró una serie de cosas en el local, con los alumnos se creó un pequeño teatrito, primero con paredes de estera y sillas de paja, y poco a poco fueron cambiando, se cambió la estera ya por algo más fuerte, las sillas de paja fueron cambiadas por butacas, que él organizó una tarea para que personas ilustres, amantes del teatro, que tuvieran dinero, que pudieran donar una butaca y poner el nombre de la persona donante detrás en el respaldo. Y así logró construir, y así trabajó la ENAE, y fue un éxito, pero provocó la ira, la envidia de muchos intelectuales muy importantes. No quisiera mencionarlo porque en el imaginario popular son poco menos que figuras intocables, ¿no? Y entonces ellos estuvieron de acuerdo en que desapareciera la ENAE, que se creara otra cosa.
marearon al presidente de alguna manera por intermedio de un subalterno, y Basadre decretó la reorganización del Teatro Nacional, que abarcaba la Compañía Nacional de Comedias y la Escuela Nacional de Arte Escénico. La Escuela Nacional de Arte Escénico la cambiaron por Instituto Nacional Superior de Arte Dramático. Y ahí comenzó, para esto, se produjo un cambio de local, tomaron el Teatro La Cabaña para que allí funcionara, desapareció el local que tenía en el Jirón Washington, la Escuela Nacional de Arte Escénico, con su propio teatrito, desaparecieron los libros, desapareció todo, hubo realmente una invasión de toda la gente que tomó lo que quería, entre esas cosas parte del archivo que tenía la ENAE. Cuando pasaron los años y ya con la existencia de muchas entidades que han sido pues las que han sucedido a esto, de la Escuela Nacional de Arte Escénico al Instituto Nacional Superior de Arte Dramático, después a Escuela Nacional de Arte Dramático, ENAD, y ahora últimamente Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, porque ya tiene título universitario los egresados. Entonces, en ese lapso, antes de morir, Guillermo Ugarte Chamorro fue combinado por el rector de la Universidad Mayor de San Marcos para que tomara a su cargo lo que existía, pero más que existir, subsistía un elenco o una entidad que se llamaba el Teatro Universitario de San Marcos. Ugarte hizo lo mismo, comenzó a hacer lo mismo que había hecho en la ENAE, comenzó a poner en orden todo, llegó a lograr rescatar algunas cosas, y quizá en la Escuela Nacional, en el Teatro Universitario de San Marcos pueda haberse alguna noticia sobre esas temporadas que hacía la Compañía Nacional de Comedia, donde estuvo la obra Olaya y el Barquero y el Virrey. Porque yo recuerdo que la ENAE incluso, yo he visto unos afiches que habían hecho unos paneles con fotos de cada obra que se presentaba o que se iba a presentar. Así que yo vi, no llegué a verla, yo no llegué a ver la función. Se dieron seguramente en el Teatro Segura, no sé si en el Segura fue. Claro, no sé si se llegó a estrenar o no, pero sí estaba todo preparado para que se estrenara El Barquero del Virrey. Cuando yo ingresé a la ENAE, ¿no?, a insistencia de Ugarte Chamorro, porque yo ya era actor de la compañía infantil, pero él quería que tuviéramos nosotros un teatro más académico, digamos, y estaba Santiago Ontañón, que hizo justamente la escenografía, ¿no? Entonces, ¿y ese actor Aquiles Guerrero, maestro? Aquiles Guerrero era un actor, tengo entendido que venezolano, me parece, porque la Compañía Nacional de Comedias trabajó también trayendo actores de otro país. Vino gente de España, Rafael Leonidas Rivas, me parece, vino Juan Azujo, Eduardo Naveda de Chile, diferentes actores que eran los que conformaban los elencos con los peruanos que aquí eran conocidos, y los recién egresados de la ENAE, como eran Luis Álvarez y Manuel Velorio, que cambió el nombre porque no le gustaba pues el nombre Velorio, ¿no? Así que pues, Velorio. Pero ese es el lugar que creo que allí puede haber algo. ¿Por qué? Porque por ahí pasó Ugarte, y Ugarte Chamorro, después todos sus libros y todos fueron donados a la biblioteca de la Universidad Ricardo Palma. Allí están los libros, y él era un historiador importante. Allí puede haber muchos datos en lo que justamente Guillermo Ugarte Chamorro donó, después de haber hecho una labor así realmente gigantesca, tanto en la ENAE como en el Teatro Universitario de San Marcos. ¿Usted qué recuerda, maestro, de Chorrillos, de los primeros años, cuando usted era niño al menos? Porque yo de Chorrillos en realidad tengo no mucho, porque llegábamos nosotros, lo más que llegábamos era pues al Agua Dulce, ¿no? Y a veces un poquito a la Herradura,
y recuerdo pues que la herradura tenía un estatus social mayor que el del agua dulce, ¿no? El agua dulce era los proletarios, no los jugadores de fútbol en la pista que jugábamos en las calles, en las pistas, y que nos íbamos en verano, nos tomábamos el tranvía 5 esquinas 2 de Mayo, nos bajábamos ahí por la calle Cueva, donde estaba el paradero del Chorrillano, el grande, el carro grande, el tranvía grande, ahí nos íbamos. Ahí me robaron un radio, pero no Chorrillos, fue al pasar la parte de Plaza México, ¿no? Yo estaba en la parte delantera, tenía sobre mis rodillas el aparato de radio y un tipo me lo... No, te reconoció y quiso tener un recuerdo tuyo, seguro. Bueno. Hoy día nosotros con Lidia Rojas y Lucho Ojeda del Instituto Chorrillano de Medios de Comunicación y Archivo, que ustedes pueden verlo a través de las redes también. ¿Cómo podemos hacer? Sí, estamos en la página web www.ichmaperú.com, ichmaperú.com, o nos pueden llamar, escribir por WhatsApp a los teléfonos 9985-12-956 o al 96-97-50-044. También tenemos un correo que nos pueden escribir, ichma.perú@gmail.com. Listo, yo quería preguntarle a Lucho, porque ustedes no solamente trabajan en el mismo instituto, sino también son esposos, trabajan juntos en el hogar y afuera del hogar. Sí. ¿Cuántos años ya de hacer esto juntos? Y qué bueno, ¿eh? Ya tenemos varios años, por lo menos más de 12 años, 13 años. Nos hemos casado tarde, pero somos amigos más de 30 años. Y siempre por Chorrillos, siempre por trabajar por Chorrillos. No, hemos trabajado en diversos medios de comunicación. Somos periodistas. Nosotros somos periodistas que hemos asumido la labor histórica, investigación histórica sobre todo, pero desde un punto de vista periodístico, ¿no? Ay, pero perfecto. Sí. Entonces toda la gente de Chorrillos un abrazo y un saludo, pues, porque ellos también tuvieron una gran resistencia cuando nos tocó lo de la guerra con Chile. Pero ¿no? por supuesto. Sí, Claro que sí. Quería comentar brevemente, si me permiten. Nosotros estamos hemos recopilado más de cerca ya es como 30, ¿no? 30. Más de 15 a 30, algunos directamente de Chorrillos y otros libros que tienen que ver con Chorrillos, ¿no? Otros directamente escritos sobre Chorrillos, como el poemario En la aldea de José Santos Chocano, que poco se conoce, porque Chocano era, al inicio de sus años era muy perfeccionista. Vivió en Chorrillos, cuando tenía 18 años hizo un poemario que se llamaba En la aldea, todo en letras azules, inspirado un poco en el mar, en la paz de su alma, en la emoción, que era muy enamoradizo, y es todo dedicado a la naturaleza de Chorrillos. Pero Chocano poco a poco, de los 89 poemas, fue reduciendo y se quedó solo con 2. Nosotros hemos tratado en ediciones antiguas recopilar los poemas para sacarlo a edición para que los jóvenes, sobre todo es un léxico muy juvenil, porque él tenía 18 años, y los escolares lo conozcan, amen un poco. Es un poemario bonito. Claro. Y en ese afán que estamos trabajando, estamos tratando de conseguir un financiamiento porque estamos dando vida a un fondo editorial chorrillano, que Lucho nos puede explicar sobre el fondo editorial. ¿Cuántos títulos tenemos? Bueno, tenemos alrededor de 30 títulos de diversas épocas de la historia de Chorrillos, ¿no? Empezamos el libro más antiguo que tenemos es de 1833, que es una obra de teatro de Felipe Pardo y Aliaga, que se llama Una huérfana en Chorrillos. Una huérfana en Chorrillos, claro. Sí, 1833. Y sucesivamente va avanzando. Tenemos libros de la época de la guerra con Chile, ¿no? Un libro muy importante es En la aldea, es el que ya comentó Lidia. Hay otros libros que tenemos, Chorrillos de Germán Stiglitz, tenemos el Casino de Chorrillos, ¿no? Tenemos otras variadas. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquello de la guerra con Chile de
Víctor Miguel Vallarriestra. Del tío abuelo de Vallarriestra. Sí, tío abuelo de... Muy sentido. Ese pobrecito. libro es, uno lo lee Sí, para sí. llorar, porque detalla cómo fue en el momento que incursionan y ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo es bastante triste, ¿no? Muy Claro, personal sí. también, ¿no? Sí, Sí, bastante triste. Y- Y el solo Grandeza y Esplendor que hemos sacado. Nosotros como ISMA ya hemos editado 2 libros, Grandeza y Esplendor de Chorrillos y El Club del Club. El nombre Latarino. de las siglas, ¿me lo pueden aclarar? ISMA. Sí, ISMA es Instituto Chorrillano Ya. de Medios de Comunicación y Archivos. Ajá. Ya. Archivamos todo lo que sea de Chorrillos. Ah, muy bien. Ah, pero genial. Entonces desde Sí, aquí, sí. desde Nacional, nosotros hacemos un llamado. Usted que nos escucha, si tiene algún dato, alguna información que pueda servir para reescribir, ¿no? Claro, para llenar los comunicarse. espacios, ¿no? Sí, para sí, llenar sí, los sí. espacios de la historia de Chorrillos, bienvenido está. El Claro. nombre tiene similitud con la cultura ISMA Claro. que se desarrolló en toda esa parte de, Claro, de claro. Chorrillos, de Lima. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a ambos por estar el día de hoy con nosotros y sobre todo por el trabajo que vienen realizando a través del Instituto Chorrillano de Medios de Comunicación y Archivos. Bueno, de esta manera, amigas y amigos, después de agradecerles a ustedes, por favor, este programa, vamos a despedirnos, siempre con la colaboración del ingeniero Manuel Carguachín y Celeste Acosta y yo. Nos despedimos y con pena, porque hubiéramos querido seguir hablando, porque realmente es apasionante lo que hacen. Y aparte hay canciones también dedicadas a Chorrillos, ¿no es cierto? Claro, Muchísimas. claro. Hay un poema de De Juan Gonzalo Rose sí, también. pero hay un poema de Chocano que se llama La Gitana, que luego viene a ser una polca La Gitanilla. Es la Ah, base de sí. la polca La Gitanilla. Entre otros temas que sí, bastante interesantes. Nos Bueno. vamos. Muchísimas gracias. Entonces será hasta nuestro próximo programa, si Dios quiere. Buen fin de semana.